Estamos viendo entonces, hermano, la porción número 40, llamada Balac. Podemos dar lectura en Números 22, verso 2 al 25, verso 9. Amén. El nombre Balac significa devastador. Bueno, y acá en esta porción encontramos dos personajes que se asocian en esta ocasión, y también encontramos al profeta Bilam, más conocido como Balaam, ¿okay? Que significa sin pueblo. Bueno, voy a dar lectura entonces en Números 22, verso 2, y dice así: y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel, y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí, y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Amén. Bueno, siguiendo la línea de la historia de las porciones anteriores, vemos que las porciones anteriores ya el pueblo enfilando para entrar a la tierra, le piden a Edom que los deje pasar, no los deja, tienen que rodear, tienen que hacer un recorrido más largo. Luego también le piden a otros reyes de la región que le dejen pasar. Estos directamente no lo dejaron y le salieron al ataque. Ellos se defendieron y vencieron a gigantes y tomaron pueblos y aldeas. Entonces finalmente, después de que ellos vencieron a varios reyes de la región, Balac, que también estaba ahí en la región, tuvo temor, tuvo miedo. Pero vemos en esta para allá un cambio de estrategia. Vemos que en el caso de Edom no les permitió pasar, y si pasaste, ataco. Entonces los obligó a dar toda una vuelta. Los otros reyes se endurecieron en no dejarlo pasar, pero a su vez salieron a atacarlos. Pero en este caso vemos un rey que, al ver lo que le pasó a los demás reyes, cambia la estrategia de ataque, por así decirlo. Entonces, esto es el planteo que por lo menos yo me hice al leer esta porción, teniendo en cuenta las porciones anteriores, de ver cómo el enemigo, ya que nosotros nos consideramos el pueblo del Eterno, amén, cómo el enemigo puede llegar a levantarse en contra de nuestras vidas. En algunos momentos va a levantarse directamente, va a venir a la guerra contra nosotros, va a poner todo tipo de obstáculos para impedirnos llegar
a la tierra prometida, al lugar que el Eterno nos quiere llevar, ¿no? Y bueno, a veces nos va a tratar de complicar y hacer más difícil o más va a hacer que nosotros demos la vuelta y tengamos que hacer más camino, pero otras veces nos va a salir sin razón al ataque. A ver, vemos, como habíamos hablado en la porción anterior, que ellos en contraste con la generación anterior, que tuvieron miedo de los gigantes, esta generación cuando salió Og, se hicieron fuertes y fueron, lo atacaron, lo vencieron y le tomaron las ciudades y las aldeas como botín, amén, y ocuparon los lugares. Entonces podríamos decir que en esta porción vemos muy interesante cómo el enemigo cambia de estrategia o inicia por lo menos el ataque desde otro, intenta hacerlo de otra manera. Y también vemos que a lo largo de la historia también el enemigo ha tratado de diferentes maneras destruir al pueblo, amén. Y así también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Y bueno, el análisis que voy a compartir se basa en esto, en ver cómo en este caso el enemigo puede llegar a también salirnos al cruce para impedir que nosotros lleguemos a la meta final. Amén. Amén. ¿Están aquí o no? Bien, a mí me parece tremendamente porque importante esta porción, porque bueno, nos aclara algunos conceptos. Por ejemplo, la guerra espiritual. Vemos que acá esto inicia con un ataque espiritual, vamos a decir. Existía el concepto de parte de Balac que este profeta, vamos a decirle profeta hasta que no encontremos otra indicio, porque de hecho, y eso es lo controversial de esta porción, porque este hombre era un profeta, era un hombre a quien Dios le hablaba, era un hombre que tenía una relación con Dios, pero que, bueno, y tenía un don de parte de Dios, pero que él se había corrompido, ¿no? Y entonces, vemos, acá podemos analizar varias cosas, ¿no? Y aplicarlas a nuestras vidas y hacer un análisis bastante de edificación, amén. Entonces, bueno, le decía, este hombre, Bilam, un hombre sin pueblo, un hombre que no tiene sentido de pertenencia a nadie en especial, era un profeta de Dios. Entonces creo que por ahí pasa el hecho de que cuando una persona no tiene identidad, no se siente parte del pueblo que corresponde, lamentablemente en ciertos momentos puede jugar para cualquier lado. Y así pasa hoy, hermano. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde sabemos que todas las promesas bíblicas hablan de la restauración de Israel. ¿Okay? Pero hay algunas personas que dicen amar a Dios supuestamente, pero a la hora de ver eso en el marco profético, histórico, no lo entienden así y bueno, y por ahí se ponen a favor de los enemigos de Israel. Pero acá de eso no hay ninguno. Bien, pero bueno, yo no quiero entrar en ese tema, simplemente quiero aplicarlo a nuestra vida, cómo el enemigo puede llegar a presentarse en nuestra vida desde la perspectiva de esta estrategia que nos muestra está para allá. Dice así, bueno, lo primero que mueve a Balac a recurrir al profeta Balaam es el temor. Amén. Entonces, esto es muy bueno saberlo para nosotros mismos, lo que nos sentimos parte del pueblo de Dios, que el enemigo tiene miedo de una persona que está decidida a consagrarse al Eterno, que está decidida a guardar la Torá, que está decidida a hacer la voluntad del Eterno, tiene miedo. Amén, no sé si me escucharon. Amén. Entonces, a raíz del miedo que tiene el enemigo, es que toma esta medida, porque no se anima a venir de frente. Entonces va a armar algo y va a tratar de socavar nuestra fe en forma oculta. Amén. Y bueno, como alguna vez lo hablamos, el temor lo que hace es que la persona
se proyecte, ¿no? Cuando uno tiene miedo de algo se imagina, o sea, no sé si alguna vez estuvo a la noche, escuchó un ruido y le pareció y anda un ladrón y uno ya se imagina que escucha el ruido por ahí, se imagina, y ya se imagina un montón de cosas y va a abrir la puerta y va a entrar por acá y está ahí, no, escuchó un ruido de chapita, ahí está agujereando la puerta. Y el temor hace que uno se imagine cosas enseguida, ¿no? La mente. Y bueno, acá vemos que Balac ya empezó a decir, esta multitud, mirá todo lo que hay a nuestro alrededor, esto se van a adueñar de todo. Y en realidad vemos, en Deuteronomio vemos más adelante que el Eterno le había dicho que no tocaran al pueblo de Moab, que, o sea, la cosa no era con los moabitas. Porque era descendiente de Claro. En ningún lugar el Eterno le dio la directiva al pueblo de Israel que vaya y tome la tierra de los moabitas, ni tampoco de los amorreos, ni de los demás. El objetivo era la tierra de Canaán. Y ellos, ni uno de los que lo habían atacado antes, tampoco estaban en la tierra de Canaán. Entonces, ellos no eran el objetivo, pero se engancharon solos, ¿no? Esto también nos habla de que al pueblo de Israel o al pueblo de Dios o al Hijo del Eterno, vamos a decir, que quiere hacer la voluntad del Eterno, se consigue enemigos gratis, enemigos sin razón. Amén. Esto es para explicar por qué aquel me hace la contra, por qué me hace la vida imposible, por qué siempre hay personas dispuestas a complicarme la vida, hacerme... Bueno, porque... cuando el hombre y la mujer de Dios se dispone a hacer la voluntad del Eterno, siempre van a haber alguna persona dispuesta a ser instrumento en la mano del Hasatán para complicarnos la vida. Pero nosotros tenemos que, eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a poner más firme nuestra decisión, de tener bien claro hacia dónde vamos. Entonces, bueno, Moab no era el objetivo. O sea, Moab por miedo se enganchó solo y empezó a maquinar un plan gratuito de ponerse en la misión de querer destruir a Israel, cuando con él no era la cosa. Amén. Bueno, Balac significa, como dijimos, devastador. Entonces vemos acá la dupla, el dúo dinámico. El devastador se juntó con el sin pueblo y hicieron una especie de dupla ahí para tratar de afectar al pueblo de Israel. Amén. Balac fue elegido. Bueno, otra cosa también, ¿no? Que Balac era descendiente de los madianitas, era un madianita, y la región de Madián está apartado de la zona de Moab. Pero era conocido como un gran guerrero. Entonces, en este momento que ellos, aparentemente dice que estos reyes que había vencido Israel eran los que los protegían a Moab, entonces se sentían desprotegidos ahora. Entonces acudieron a un pueblo que no se llevaban también los madianitas, que se llevaban mal los moabitas y los madianitas, pero en este momento al ver esto se asocian para unirse en contra de Israel. Lo malo también de esto es que los madianitas estaban lejos de esa zona, no tenían nada, o sea, no tenían por qué sumarse a esto, porque aunque Moab era lo mismo, la cosa no era con ellos, menos Madián, que vivía lejos de ahí. No obstante, Balac aceptó tomar el puesto de rey sobre Moab, como guerrero que era, para ayudarlos en esta acción de tomar una acción contra el pueblo de Israel. Esto nos muestra, hermano, cómo a nuestro alrededor, hermano, cada vez que una persona se quiere levantar, se quiere poner en línea con el Eterno, siempre se van a levantar personas que se ponen de acuerdo, se asocian para poner tropiezo. Entonces, esto me lleva a analizar un poquito el perfil de Balaam. Bueno, quiero leer un comentario acá. Balac y Bilam, estos dos personajes protagonistas principales de esta porción, eran parientes entre sí. El primero, de origen moabita, era un descendiente de Lot,
y el segundo de origen arameo era descendiente directo de Labán. De lo que resulta que eran también parientes de Israel, porque el ancestro Teras, que era el padre de Abraham, tuvo 3 hijos, Abraham, Nahor y Haram. De ese último nació Lot, quien además era hermano de Sará. Del segundo surgió Labán, padre de las matriarcas Lea y Rachel, y de Abraham nació el pueblo de Israel. Balac tuvo el mérito de reconocer que Israel es un pueblo protegido por Dios y que por ende solo podría detenerlos mediante un poder espiritual opuesto. Incluso hizo numerosos sacrificios en ofrenda a Dios, por ello obtuvo el honor de que esta para allá se titule con su nombre Balac. Bilam, en cambio, era un hechicero nigromante que poseía poderes sobrenaturales a nivel de profecía. Su conducta personal era pésima, engreído, hedonista y venal. Dios le otorgó a Bilam dones similares a los que le concedió a Moshe para contrarrestar el posible reclamo de los gentiles que argumentarían: Israel tuvo un profeta de los quilates de Moshe. Si nosotros hubiéramos tenido a alguien así, también seríamos como ellos. Bien, entonces acá bueno un comentario. Así que lo más sorprendente de todo esto que resulta que todos los que estaban acá, estamos hablando de parientes. Bueno, esto nos llama mucho, a mí me llamó la atención porque muchas veces, no hermano, no vaya a pensar que yo lo quiero poner en contra de sus seres queridos, pero lamentablemente a veces de las personas que uno menos piensa, que más cerca de uno están, son las que te van a armar, te van a tender la trampa o te van a querer serruchar el piso o armar una historia de esta, ¿no? De las personas menos pensadas, de las personas que tendrían que estar contentas que Israel, después de tanto tiempo de esclavitud, ahora era libertada por Dios, y sabían que el mismo padre de ellos era el padre de ellos, ¿no? Y lo que el Eterno le había prometido a Abraham era que iban a estar en la tierra prometida, así que tenían que estar contentos, pero no, ellos estaban, también había un trasfondo de envidia, de recelo, porque ahora a ellos le había tocado el tiempo de alcanzar lo que el Eterno le había prometido. Amén. Entonces había de todo un poco ahí, y entonces esto nos lleva a pensar, hermano, que no le quiero meter sospecha de los, como ya le dije, de los seres queridos, pero que el Eterno nos desafía, amén, para ser precavidos y estar preparados para estar firmes ante cualquier eventualidad que se presente en nuestra vida, amén. Es controversial la porción porque en términos generales nosotros entendemos que una persona que habla con Dios y que Dios le da una profecía es una persona consagrada a Dios, una persona que, bueno, que está en el templo, en la iglesia, en la sinagoga, y que suma tira para el mismo lado, ¿no? O sea, diciendo, ¿de qué lado estás? Si Dios te habla y Dios te da una profecía, vos estás del bando nuestro. Eso en teoría, ¿no? Pero acá vemos cómo la regla es rota en esta porción. Una persona que, vamos a ver, mire, el perfil de Balaam. Cuando vinieron los mensajeros, él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien, de un varón que cuando nosotros vayamos le digo: bueno, mira, que espera acá, yo voy a orar y según si Dios me dice que sí, voy, y si no, esta persona realmente, qué temeroso de Dios, qué sujeto a la voz de Dios que esta persona, ¿no? Cualquiera diríamos eso. Según los sabios, dice que cuando los midianitas, viste que fueron sabios de Moab y sabios de Midian, estaban ahí con él. Cuando los midianitas vieron que él solamente iba a recibir palabras de Hashem solamente de noche, dice que los midianitas se fueron porque lo compararon con Moshe. ¿Cómo puede ser que Moshe reciba instantáneamente la palabra de Hashem y este hombre Bilam solamente de noche? En cambio los de Moab se quedaron. Claro. Y son detalles, ¿no?, que ahora vamos a ir viendo, pero yo primero quería mostrar todos los aspectos que nos muestran como que él era un verdadero hombre de Dios. Esto lo digo porque
porque, bueno, al final de cuentas, no todo lo que brilla es oro. Esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Que a veces podemos... tendemos a pensar que solamente Dios puede usar al que está más consagrado, y es verdad, no quiero que se interprete que yo fomento la liviandad, digamos, decir, hermano, no importa cómo vos vivas, Dios te puede usar igual por más que estés en pecado o haga lo que vos quieras, ¿no? Entonces no es que estamos fomentando el libertinaje y ni la desobediencia, o que vos sigas siendo digamos, amante de ganancia deshonesta o algo por el estilo. Total, Dios te va a usar igual, amén. No queremos fomentar esto, pero la realidad es, hermano, que vemos en esta porción algo muy fuera de serie, que una persona que es capaz de oír la voz de Dios, que tiene, podríamos decir, si bien solamente a la noche tenía un poco más limitado que Moshe, pero podía consultar y tenía una revelación del Eterno, ¿no? Como también lo podemos ver ahora, y eso es lo que yo quiero hablar. Tenemos mucha gente diciendo, así dice el Señor en estos tiempos. Tenemos mucha gente hablando en nombre del Señor. Tenemos mucha gente, inclusive podemos comprobar que, bueno, aparentemente Dios le dijo y ocurren cosas, pero a veces no todo el que dice Señor, Señor, ¿no? Realmente está andando en la voluntad. Eso es lo que quería enfocar un poco. Otro pasaje tenemos más adelante, dice capítulo 22, verso 9. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bueno, acá quería mostrar que, bueno, de hecho dice que Dios vino a Balaam, ¿no? Y se le apareció en la noche y le habló. Sigue diciendo el 22:13, Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balaam, volved a vuestra tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. ¿Qué pensaríamos de una persona que nos diga, no voy a participar en este evento, no voy a participar en esta acción, porque, bueno, oré y Dios me mostró que no? Aunque vemos acá, analizando un poquito más profundo, esto es como... vemos un indicio, ¿no? Él no manifiesta como una decisión firme de él, sino que como diciendo, Dios no me dejó ir, como diciendo, me muero por él, pero bueno, el Señor no me deja. O a ver cómo puedo graficar esto. Los amigos que le dicen a un hombre, póngale casado, para ir a pescar y cuando lo pasan a buscar dice, no, mi mujer no me deja. Y bueno, pero ponete los pantalones, hombre, que como diciendo, bueno, esa expresión diría que, bueno, por mí yo quiero ir, pero en realidad la que no me deja acá, la que no me deja es ella. Entonces, de alguna manera esta expresión les dio a entender a ellos que, bueno, una de dos, o él quería, estaba con ganas, ¿no? Pero entonces dijo, bueno, el Señor se rehúsa a dejarme ir, o sea, traté de convencerlo, pero no me quiso dejar, ¿no? Así que vaya nomás porque el Señor no quiere. Bueno, esto fue interpretado por Balac. Bueno, Balac, quiere más, quiere que aumentemos la comisión, ¿viste? Entonces volvió a mandar otro grupo se ve que al principio le mandó gente común y después le mandó príncipes mejores, con mejor estatus, con más, aumentó los camellos aumentó las promesas de recompensa, ¿no? Entonces, bueno, para ver si aflojaba. Entonces, bueno, Balaam se le empezó a hacer agua la bolsa de las monedas, se le empezó a hacer agua. Entonces, bueno, esperen de vuelta acá que voy a orar al Señor. Pero en términos generales lo vemos que es un hombre que, digamos, está dentro de los parámetros de una persona, bueno, correcta. Yo voy a buscar la voluntad de Dios, si Él me deja voy a ir, si no me deja no voy a ir. Seguimos viendo acá en la segunda vuelta, y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me diga, ven pues te ruego y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió, dijo a los siervos de Balac,
aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Y vimos acá varios pasajes cuando él llega allá y bueno, empezó a hacer los altares, dice, bueno, cuando se encuentra con Balac, le dice, Balac le recrimina, ¿por qué no viniste la primera vez? Si estoy apurado. Entonces, no, yo no puedo decir nada, si Dios no me da la palabra, yo no puedo decir nada. Entonces, hasta este momento podemos ver que un tipo sujeto a la voluntad del Eterno, sin embargo, detrás de esa apariencia que le estaba tratando de mostrar, había realmente un gran interés por este mozo, como dicen en Entre Ríos. Había una mala intención. Amén. Ahora miren cómo cuando él empieza a hacer los oráculos, dice, Dios salió al encuentro de Balaam y este le dijo, he preparado los 7 altares y ofrecí un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam. Veo, acá es innegable. O sea, el Señor puso palabra en la boca. Y le dijo, vuelve a Balac y así hablará. En el otro oráculo dijo así. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. O sea que esto describe un poquito el don que tenía. Tenía ojos abiertos para ver lo que no cualquiera ve. Oráculos del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Esto ya es parte, digamos, de la profecía que le está dando por el Espíritu. Entonces, el mismo Espíritu está reconociendo que este hombre tiene ojos para ver lo que otros no ven, tiene una habilidad de escuchar la voz de Dios que otros no tienen. Y dice, del que ve la visión del Todopoderoso y tiene habilidad para ver lo que Dios le muestra. Entonces estamos hablando, dice, y sigue diciendo, caído pero con los ojos descubiertos. En otra versión dice, postrado o acostado. O sea que él solamente tenía la revelación cuando él se acostaba a dormir. O sea, o en la noche cuando él dormía, ahí le venía la revelación, por así decirlo, la visión. Entonces estamos hablando... claramente un hombre que tenía contacto con el único Dios verdadero, el mismo Dios de Israel. Amén. Pero a saber tenemos las descripciones como dicen acá. Dice que este hombre era, como leí hoy, era un brujo, un hechicero, y todas las descripciones, todas las características malas que encontramos. Y uno, pues, esto te puede llegar a decir, ¿cómo puede ser que las dos cosas sean... ¿Cómo pueden compatibilizar las dos cosas al mismo tiempo? No sé si lo dijiste, pero hoy escuchaba que comentarios, lo sabes, que dicen que él tenía también la habilidad de ver cuando el Eterno se levantaba de su trono en misericordia para sentarse en el trono de juicio. Eso escuchaba y dije, wow. Terrible, ¿no? Bueno, entonces, para acá me voy yendo porque justamente lo que yo quiero plantear, hermano, que primero, la persona menos pensada o la más cercana o los parientes o los que supuestamente tendrían que ayudarnos o ponerse contento cuando uno le va bien o cuando uno está en la recta final para entrar a la tierra, son a veces los que se nos dan vuelta y a veces tienen envidia y a veces son canales del enemigo para proferir palabras en nuestra contra o para desear o poner un palo en la rueda o hacernos tropezar. Bueno, tengo varios versículos acá que muestran a Balaam, que la escritura reconoce, que dice, mire acá 24 dice, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo. O sea que no era una persona que no conocía, sino que era conocedor, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Eso caído no es que era caído, digamos, no, ahí esa traducción no dice así, pero en otra versión dice que aunque esté, que él acostado, cuando se acostaba a dormir, es que ahí él recibía esas revelaciones. Bueno, entonces, analizando el perfil de este enemigo, ¿por qué hago este análisis? Porque
porque nosotros, bueno, el objetivo es que nosotros podamos entender que como pueblo de Dios, a veces como decía, a veces el enemigo puede venir de frente manteca y te ataca, como lo hizo con estos, como los amalecitas, como los amorreos y los demás, y otra vez se puede venir por atrás, como hizo y justamente las personas que uno dice, pero aquel es un profeta, aquel va a estar contento que yo estoy ve lo que Dios ve, tiene la sabiduría del Altísimo, ¿qué vas a pensar vos de esa persona? Y justamente por ahí es donde a veces una de las estrategias que el enemigo puede llegar a venir en contra de nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, como le decía, Bilán significa sin pueblo. Eso también es interesante analizar. Una persona que no tiene sentido de pertenencia al pueblo de Israel, no tiene, por ahí de repente no tiene rumbo y no sabe hacia dónde se dirige, y por ahí puede tener dones del Eterno, pero lamentablemente al no sentirse parte del pueblo del Eterno, aunque sirva al Eterno, lamentablemente por ahí puede patear en contra. Bien, dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue diciendo más adelante que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Bien, entonces acá puntualmente creo que ahí está dentro de este tipo de personas que van a ver en estos tiempos peligrosos, son estos que tienen apariencia de piedad. Y creo que ahí entra exactamente Bilán. Tenía apariencia de piedad porque hay algo que hemos visto que Yeshua dijo, por ejemplo, no dijo por sus dones los conoceréis, dijo por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando ve una persona que sus frutos son malos, quiere decir que el árbol es malo. Amén. Entonces, vemos que Balaam tenía dones muy buenos y tenía una habilidad que quizás no todos la tienen en el nivel que la tenía, de ver lo que Dios ve, tenía sabiduría, todo, pero lamentablemente no era un obrero aprobado, y por lo tanto sus dones, de no ser por este caso que el Eterno intervino para que él no maldiga al pueblo de Israel, porque vemos que cuando él se levanta, un ángel se le cruza en el camino y para infundirle el temor, ojo, no se te ocurra hablar en contra del pueblo de Israel. Lo cual, hermanos, este accionar de parte del Eterno y enviar el ángel, y que todo esto que pasó con la burra y todo esto, nos muestra que tampoco nosotros podemos decir que del todo una persona o sea, si el Eterno le mete temor a Balaam, ojo con lo que va a decir, es porque de alguna manera quizás lo que él decía podía llegar a surtir algún efecto malo. Por eso es que le advierte y le pone temor. Me hace acordar también ¿se acuerdan Labán cuando persiguió a Jacob? Y en el camino, creo que fue en sueño en aquella ocasión, que el Eterno le dijo, no se te ocurra decir una palabra, mucho menos tomar acción con la espada, ¿no? Así que Labán llegó mansito, llegó con mucha bronca, pero quedó mansito después de ese encuentro. Bueno, se dice que Bilán tenía, como descendiente de Labán, también tenía ese don que tenía Labán, que también tenía esas habilidades y era brujo, hechicero, que supo ver que en Jacob había bendición, por eso lo quería acaparar para sí, para que, bueno, a través de él le rebotaban las bendiciones, porque lo tenía trabajando ahí, pero hasta cierto punto. Una habitación para que habite, donde él simplemente trabajaba. Claro, entonces quiero decir que de la misma manera, así como Labán en un momento, cuando Jacob se quiere ir a tomar una acción mala contra él, y el Eterno lo frena y le advierte que no vaya a decir nada malo en contra de Jacob.
así también el Eterno lo cruza a Bilam y le advierte, ojo, no vas a decir nada que yo no te dije, que no te diga que haga. Amén. Y esto, hermano, es tremendo, porque hablando de guerra espiritual, hermano, tenemos que algo que a mí me gustaría decirlo, y lo digo fundamentado totalmente en la palabra. A los que somos del Eterno, hermano, tenemos que creer que el Eterno protege a sus hijos y que Él nos guarda de todo aquello que se levanten y que quieran abrir la boca en contra de su pueblo. Amén. El Eterno es el que nos defiende. Vemos acá que Israel estaba ahí y quizás no estaba consciente de lo que estaba pasando, de lo que se estaba entretejiendo, pero el Eterno sí estaba consciente y Él estaba tomando acción para cuidar a su pueblo, de la misma manera como lo está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces vemos ahora la otra cara de Bilam. Por ejemplo, Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se alzaron por lucro en el error de Balaam. Segunda Pedro 2:15, el capítulo 2 habla de los falsos profetas que habían en el medio del pueblo, y dice así, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto nos da a entender claramente que Balaam en algún momento caminó por el camino recto, pero en algún momento también se desvió de él, porque se dejó seducir por, como dice acá, amó el premio de la maldad y se desvió. Podríamos llegar a decir también que Balaam en esta ocasión quizás se desvió. Esta fue la tentación que lo hizo desviar, no lo sabemos, pero por lo menos nos deja entender Pedro que Balaam tenía un don del Eterno, que en un momento él anduvo por el camino correcto, pero luego fue desviado de él. Sin pueblo puede significar que hacía la de él también, que se servía a sí mismo, ¿no? Claro, que buscaba su beneficio propio. Mucha gente que predica hoy el Evangelio, bueno, lo usa por lucro, ¿no? Claro. El mismo camino, sí, hacen la de ellos, son intocables, hacen la de ellos, ¿no? Claro. Y solamente entrando al mercado de la plata y ese tipo de cosas. Vemos, yo leí un comentario que, por ejemplo, comparando a Bilam con otros profetas del pueblo de Israel, cuando el Eterno le ha dado profecía de destrucción a otros pueblos, se han sentido, han manifestado su clamor, su dolor por el juicio emitido de parte del Eterno hacia otros pueblos. Sin embargo, Balaam, como él buscaba solamente su beneficio, no tenía problema de que lo llamen y maldecir a cualquiera, total, o sea, él lo que buscaba era otra cosa. ¿Amén? No solo su beneficio, para mí que también tenía cierto resentimiento hacia Israel. Fíjate que después de todos los sacrificios y las bendiciones que tuvo que dar, le dice a Balac cómo hacer caer al pueblo a través de enviando a Moab. Claro, sí, todas estas cosas que estaban en juego acá. Había un interés económico, había también toda esta envidia, este deseo realmente de causarle daño al pueblo de Israel. En realidad usaba sus dones para eso, ¿no? O sea, él usaba los dones para eso, ¿no? Así es. Para lo que le convenía a él. Mire, acá Pedro describe un poquito eso, ¿no? Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre el mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y algo que ya me sorprende, a qué nivel lo que hizo Balaam. Acá Apocalipsis nos habla de una doctrina de Balaam. ¿Cómo el tema? Ya la acción ya se transformó en un modus operandi, por así decirlo, de otras personas que fueron copiando esto. Y dice en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que lo que él hizo ya acá, el escritor le llama una doctrina, o sea que era ya un modo de operar. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel.
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, bueno, vemos que acá en esta iglesia vemos que hay 7 cartas, 7 iglesias, y una de las cosas que el Eterno tenía en contra de esta iglesia, que no me acuerdo ahora cuál era, de las 7, tienes ahí gente que retiene la doctrina de Balaam. O sea que vemos gente que acostumbraba a ponerle tropiezo a otros hermanos, o sea, hacerlo participar en cosas para que tropiecen con esos pecados. Y bueno, Dios nos libre, hermano, que como decía Pablo, que no seamos tropiezo a nadie, ¿no? Ni a judío, ni a griego, ni a gentiles, que no seamos tropiezo a nadie, que Dios libre y guarde. Nosotros tenemos que anhelar llegar a la meta que el Eterno nos ha establecido a cada uno, y bajo ningún punto de vista seamos tropiezo a nadie. Amén. Bueno, sigo acá. Y Balaam se levantó muy de mañana. Acá, miren como anteriormente dice, por ejemplo, la primera vez que le dice que se queden, que él iba a consultar, dice, el versículo 13, y Balaam se levantó de mañana y le dijo a los jefes de Balac, volver a vuestra tierra. O sea, para despacharlo, decirle que se vayan, él se levantó de mañana. O sea, que pueden haber sido las 8, las 9, las 10, él se levantó de mañana. O sea, porque no tenía tantas ganas de como que la pensaba, no estaba atentado. Sin embargo, después de la segunda vez que él volvió a consultar y Dios le dijo, bueno, ve con estos hombres, miren, y Balaam se levantó muy de mañana. O sea que para irse con ella estaba muy apresurado para irse, ¿no? Sin embargo, para despacharlos y decirle que se vayan, que él no va a ir, como que le costaba un poquito más. Bueno, estos detalles que acá la Torá nos remarca son algunas de las cosas que son detalles que a veces nosotros no prestamos atención, pero que el Eterno sí los ve. Además de otro detalle, dice que él aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Él fue con 2 sirvientes. Lo normal de una persona que tiene sirvientes es que diga, bueno, muchachos, prepárenme la asna, así yo me levanto a las 8, ya cuando me levanto ya ustedes me tienen preparada la asna y salimos a un lugar, ¿no? Eso es lo normal. No, en este caso no, él mismo porque él estaba tan involucrado con esta de irse allá, porque estaba tan compenetrado con irse, que él ya ni estaba presto a levantarse, así que se levantó muy de mañana y él mismo se preparó todo porque estaba tan encarnizado, tan emocionado con esta, tenía, o sea, si bien, como digo, él insistía con que no iba a decir nada, vemos acá que, pero Dios se airó con él porque él iba. ¿Por qué se enojó el Eterno? Porque lo vio muy entusiasmado. Y digo, este se piensa que a mí me... como dice el dicho, a papá mono con banana verde, no. O sea, ya el Eterno conoce ya nuestro levantar y nuestro acostarnos, como dice, ¿no? Él ya conoce los movimientos, ya conoce, ya cuando la cara, ¿no? Ya cuando la cara tiene, a veces me dicen a mí, ¿qué te pasa hoy que estás tan contento? Seguro que vendiste algo, hiciste, ahí ya me conocen, ¿no? Me sacan, y cuando pasa algo malo también ya te sacan enseguida la ficha en casa, ¿no? Los que están más cerca, un tiempo con vos, ya enseguida te sacan la ficha. Bueno, ya el Eterno vio que estaba por cómo se levantó temprano, él mismo ensilló, y cómo estaba, posiblemente capaz ni pudo dormir, estaba muy embalado. Por lo tanto, Dios se airó porque él iba. Esto es como por ahí, digo yo, ¿no? Que es algo que a mí, por ahí, no sé si a usted le habrá pasado, generalmente, no me quiero meter ni dejarlo. El marido le pregunta para hacer algo y la esposa no le gusta, él sabe que a ella no le gusta que vaya allá o qué sé yo, entonces ella le dice, bueno, sí, anda, pero esperando que el tipo diga que no, dice, no, mi amor, quédate, yo no voy a ir, pero el tipo dice, bueno, listo, y se toma el palo. ¿Cómo se queda ella? No sé si se queda, bueno,
Bueno, el Eterno también por ahí hace esas cosas, ¿no? Ya la primera vez me preguntaste, ya te dije que no. La segunda vez vienen con más recompensa, con promesa, qué sé yo. Me volvió a preguntar y vos ya sabés que no. Te digo, entonces ahora te digo que vaya y salí, te levantás re temprano, prepará vos. No, el Eterno ya digo, el Eterno vio cómo era la cosa, entonces conoció el camino. Más adelante dice que mandó, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba a montar sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Bueno, esto también me llamó la atención. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario. Bueno, ahora lo voy a aplicar en otro sentido esto. Generalmente nosotros el título del adversario se lo asignamos a ¿quién? Al Hasatán. Pero en este caso, el que se puso como adversario no era el Hasatán, era un ángel de Dios. Lo cual esto también es una interesante meditación, porque cuando uno a veces se mete en algo que no le agrada mucho al Eterno, el Eterno manda a sus ángeles para, entonces se traban las cosas, se rompe el camino, se cruzó un gato, qué sé yo, miles de complicaciones, y nosotros cuando uno está encarnizado con algo y se traba y uno manda a pasear a uno, insulta al otro, con tal de concretar lo que y uno no se da cuenta, igual que Balaam, no se da cuenta que y hasta agarra por ahí y te arrepiento, Satanás, y en el nombre de acá y te pisoteo todo. Y queremos pisotear serpientes y escorpiones, y resulta que el que está ahí como adversario no es el Hasatán, es un ángel protector del Eterno que lo puso ahí para protegernos de nosotros cometer un gran error contra el Eterno, ¿no? Y bueno, como vemos acá, hasta los animales se dan cuenta muchas veces, y nosotros a veces cuando estamos muy encarnizados con hacer algo que se nos metió, que ya compramos la idea y ya la tenemos concretada en la mente, ¿no? Es como sentimos el olorcito y se nos hizo agua a la boca, y ahora ya tenemos que meter eso en la boca, ya está concretado. Entonces, y después no queremos renunciar a eso que ya está concretada en nuestra vida emotiva, emocional. Y nos la agarramos con el asna y lo agarramos a palazo al asna, y bueno, a veces esa asna es los que están cerca no quiere decir que la esposa es la asna, ¿no? Pero a veces el asna es la esposa que se te cruza y te complica y te hace preguntas, esas preguntas que a vos no te gusta que te hagan y bueno. Pero el Eterno usa diferentes tipos de asna, ¿no? Que hasta hablan los asnas de vez en cuando. Bueno, lo interesante del tema de este, hermano, es que cuando uno se enchufa así en hacer algo, y a veces uno sabe, el profeta que tenía el ojo para ver lo que Dios ve, tenía el oído para escuchar, en este momento no veía que había un ángel con una espada desenvainada. Y se la agarraba con todo el mundo, los animales que nada tienen que ver. Hasta los animales estaban tan encarnizados que el animal habló y él lo contestó como algo normal, ni cuenta se daba. Bueno, esto nos muestra cómo puede llegar a pasarnos muchas veces. El Eterno nos guarde, amén. Sigo, mas no quiso Adonai tu Dios oír a Balaam. ¿Cómo que no quiso oír a Balaam? Y sigue diciendo Deuteronomio 23:5. Acá Moshe está recordando lo que había pasado. Mas no quiso Adonai tu Dios oír a Balaam, y Adonai tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Dios te amaba. Esto nos revela que en realidad Balaam en el fondo quería maldecir. Por eso se enojó el Eterno, porque él, cuando vio que se levantó temprano, ya vio que en el corazón de él quería maldecir a Israel. Es más, él pensaba en el fondo que podía llegar, si él presentaba cierta cantidad de ofrendas, ahora lo tengo vagamente, no me acuerdo, no alcancé a mirarlo creo que en el Midrash era, que este comentario, que él dio tanta ofrenda, o sea que él tenía en cuenta hasta la ofrenda que dio Abraham
en su vida, tantos altares que él hizo en su vida, y él hizo la misma cantidad o superó la cantidad de sacrificios o altares que edificó Abraham. ¿Con qué objetivo? Porque él tenía en el fondo, tenía la intención de que por ahí lo llegaba a convencer a Dios de que lo maldiga a Israel. ¿Cómo? Superando la cantidad de ofrenda que dio el mismo padre Abraham. Entonces, por eso Moshe está revelando acá que Adonai no quiso oír a Balaam, no le quiso aceptar la ofrenda, y que Adonai convirtió la maldición, o sea, en bendición, porque él lo daba vuelta a Balaam en el momento que él venía para hacerlo, ¿no? ¿Por qué lo hace el Eterno? Porque tu Dios te amaba. Amén. ¿Cuánto es la gloria al Eterno? Dice Josué 24:10 nuevamente: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Bueno, evidentemente, hermanos, vemos acá que no estamos negando el hecho de que alguna persona pueda proferir palabras en nuestra contra, porque si el Eterno dice que lo libró de las manos, quiere decir que algún daño podría llegar a hacer. Entonces no estamos negando del todo que una persona que nos maldiga, pero ahora con otro texto quiero ver qué realmente, en base a qué la persona, un brujo, un hechicero o alguien nos puede llegar a causar un daño. Amén. Dentro de lo bíblico que podemos encontrar, el Eterno los libró de su mano. Dice en Nehemías 13:2, dice otro comentario: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Tenemos varios registros de que Dios transformó la intención de maldecir, la transformó en una bendición. Bueno, ¿cómo opera esto? ¿Cómo opera la maldición? Yo ahora me voy a basar en esta escritura. Dice que cuando llegó Balaam, a la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo. O sea que el objetivo era que Balaam pueda ver el pueblo. Recordemos que él dice que él tenía un ojo para ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba ver el Balaam? Buscaba ver algún error, buscaba ver algún pecado. ¿Para qué? Para que basado en ese pecado él pueda acusar al pueblo de Israel. Más adelante, después de que buscar desde ese extremo y ver a ver si veía algo, dice así: y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Qué es, en base a qué se condena a alguien? En base a una falta. Yo puedo condenar a alguien cuando encuentro una falta. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Balaam? Tenía la esperanza de encontrar algún pecado en Israel, y en base a ese pecado y con las ofrendas que le estaba dando, tratar de encararlo a Dios, por así decirlo, para lograr proferir una maldición. Pero el Eterno lo daba vuelta y transformaba la maldición, la transformaba en bendición. Entonces sigue diciendo: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? O sea, ves que la maldición se basa en ¿qué? En la condenación. Y la condenación en que se basa es en una falta. Y esto, hermano, hoy me dio gozo, porque esto me hizo acordar, y no lo puse, pero ahora me estoy acordando. Hermano, miren acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach y Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach y Yeshua nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los que andamos en el Espíritu, los que estamos en el Mashiach y Yeshua, morimos en nuestra carne, no hay condenación para nosotros. Tenemos errores, hermanos, tenemos errores, tenemos falta. Pero, ¿qué es lo que ve el Eterno? ¿Por qué el Eterno defiende nuestra causa? ¿Y por qué Él transforma las maldiciones? La intención de muchos de maldecirnos las transforma en bendición, a pesar de que nosotros tenemos errores. No pecaron ellos, no cometieron el pecado del becerro de oro, no murmuraron tantas veces, no cometieron tantos errores.
Sí, pero no había condenación para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron disciplinados por el Eterno y el Eterno ya había tomado una medida sobre el pueblo. Entonces tenemos que saber algo claro. Por eso es tan importante que nosotros, cuando el Eterno nos disciplina, saber aceptar la disciplina del Eterno. Porque si nosotros estamos sujetos a Él, entonces Él va a defender nuestra causa delante de los de afuera que quieran acusarnos. Amén. No, Señor, acá usted no se mete. Yo acá tengo bien la rienda de mi pueblo y yo disciplino a mi pueblo. Es como que si el vecino de al lado se cruza a tu casa y empieza con una vara a castigar a tu hijo. ¿Qué vas a hacer vos? No, papi, cruzá para allá porque vos tenés que hablar conmigo, la disciplina que disciplina a mis hijos soy yo, no, vos no te metas. ¿Sí o no? Bueno, el Eterno lo mismo. No, y bueno, y yo entiendo que es así. Balac quería encontrar el error, quería meter maldición en base al error, pero se olvidó que Israel significa el que pelea con el Eterno. Y el Padre de Israel es el Eterno, así que el que toma medida y disciplina a su pueblo es Él. Amén, no puede venir alguien. Por eso, y acá dice que no hay ninguna condenación para los que están en el Mashiach y Yeshua. ¿Cuántos se gozan, hermano? Por eso es que yo le puedo decir que los que están en el Mashiach y Yeshua no hay condenación. Podemos tener errores, hermano, pero si nosotros también sabemos de que prontamente nosotros, cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos y confesamos nuestra falta, el Eterno luego nos guarda y nos protege de cualquiera que quiera levantarse en nuestra contra con maldición. ¿Cuántos dicen amén y le creen al Eterno? Por eso, hermano, denle un fuerte aplauso al Eterno. Él es el que defiende nuestra causa. Amén. Y dice, en la próxima, vemos que la intención era constantemente encontrar. Como no pudo maldecir en el primer oráculo, fueron a otro monte. Balac le dijo entonces: te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos. ¿Por qué estaba teniendo la intención de ver algo? Porque lo que Balac tenía la esperanza de que Bilam pueda ver alguna otra falta desde otro lado. Bueno, no calzó ver bien acá, de este lado. Vamos a llevarlo de otro lado a ver si puede ver. Y a ver si lo puede condenar. Y si lo puede condenar, entonces lo puede maldecir. O sea, maldecir, en otras palabras, es hablar mal, decir mal del pueblo de Israel. Entonces, dice, desde dónde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos. Y de allí, maldícemelo. Sigue diciendo, cuando empieza el oráculo: mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob. ¿Qué dice el Eterno? No veo iniquidad en Jacob. Hermano, ¿para qué era el tabernáculo? ¿Para qué eran si ellos estaban en obediencia, haciendo las ofrendas por el pecado, todas estas cosas? Por más que habían errores, pecados, pero ellos estaban siendo espiados, estaban siendo cumpliendo con el servicio en el templo, estaban sirviendo al Eterno. Entonces eso hacía que el Eterno exima a su pueblo de sus pecados, y eso hacía que su pueblo era visto ante los ojos del Eterno. Mientras ellos estaban en obediencia a eso, ellos no estaban en pecado, estaban justificados. Amén. Estaban en obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Como dijiste recién, por ejemplo, o sea, el Eterno era el que se ponía a cuenta. Él era el Padre que se ponía. En la para allá, por ejemplo, que vimos pasada, cuando vemos a Cora que se revela, es el Eterno el que se pone a cuenta ahí con el pueblo. Claro. El Eterno toma la medida y limpia y toma acción. Entonces, ¿quién se puede de afuera venir a decir no, esto, aquel, que no? Porque el Eterno ya estaba tomando acción. Sí, entonces él no. Si uno no se arrepiente, si hay una actitud mala y no se arrepiente de algo, el Eterno va a tomar cuenta, ¿no? Va a tener que rendir cuenta. Claro, así. Por eso digo que la verdadera guerra espiritual para nosotros pasa no por andar reprendiendo, atando demonios en los aires, en las regiones celestes. La verdadera guerra espiritual nuestra pasa por otro lado, hermano. Porque si nosotros somos fieles al Eterno y cuando cometemos errores nos ponemos a cuenta con Él, Él es el que va a decir: no, papi, yo no veo iniquidad en mi hijo. Yo no la veo, pues está justificado por los méritos del Mashiach.
Amén. Entonces dice, no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por esto es que no hay agüero contra el pueblo de Israel. Por eso es que yo me animo a hoy compartirle esta fe, hermano, de que usted no le ande teniendo miedo a que le tiren maíz, o me tiraron maíz, encontré unas cosas con unas velas rojas acá afuera. Hermano, si usted está en el Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Él. Dice, para los que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. Ahí está el desafío. Ahora, si usted anda en la carne, entonces el enemigo, y usted no se arrepintió ni está cuenta, entonces ahí sí el enemigo va a encontrar condenación, y ahí va a haber algo para acusar, y ahí es donde el enemigo va a entrar, va a poder. Es más, en realidad no es que el enemigo va a poder entrar. El mismo Eterno va a tomar medida con uno, porque uno va a hacer enojar al Eterno, como también lo pasa con su pueblo. Finalmente vemos en este caso que como él no pudo maldecir y se cansó de intentar comprarlo a Dios para que vea lo malo en el pueblo de Israel, finalmente lo que terminó haciendo Bilán, que es aconsejarle a Balac cómo ponerle tropiezo y cómo tentarlo para que caiga en el pecado. Y ahí sí, dice, ahí Dios mismo va a, quédate tranquilo, vos lo haces caer acá en este pecado y Dios mismo va a tomar acción sobre eso y te vas a ahorrar. Entonces, ¿por dónde pasa la guerra espiritual, hermano? Eso es lo que yo quería enfocar acá. ¿A dónde tenemos que, dice, analizando esta porción, vemos que nosotros tenemos que enfocarnos en andar en el camino del Eterno. ¿Estamos en una lucha, en una batalla? Sí, pero la batalla consiste en morir a nosotros mismos y hacer su perfecta voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Balac dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré, la tercera vez, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que me los maldiga desde allí. Ven que ellos estaban intentando convencer a Dios con las cantidades de ofrendas y estaban buscando desde otro lado a ver si encontraban algún otro error en el pueblo. Estaban rodeando por todos lados. Y así como dice que anda como león rugiente, merodeando, buscando a quien devorar. Y a donde te encontró en falta, ahí entra la condenación y ahí entra la acción del enemigo. Mientras nosotros nos mantenemos fieles y rectificamos lo más rápido que podemos cuando cometemos un error, ahí es donde estamos bajo el abrigo del Altísimo, amén, y Él nos defiende. Dice, entonces Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor que da hacia el desierto, y Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. ¿Qué es lo que busca acá? Dice, según los comentarios, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Acá lo que ocurrió en el desierto fue el pecado del becerro de oro. Lo que él buscó es tratar de ver el gran pecado de Israel para tratar desde ahí, partiendo desde eso, tratar de buscar alguna condenación, ¿no? Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y acá es donde toma la acción el Eterno, que él transformaba la maldición, la transformaba en bendición. Ahí en el Ruach venía y cambiaba la maldición, la cambiaba en bendición. Por eso, hermano, yo lo que le infundo es que tengamos confianza en el Eterno, no andemos teniendo miedo a demonios que andan volando por ahí. O sea, como dijo uno acerca de la letecia, yo no le tengo miedo, pero la respeto. O sea, obviamente, o sea, no es por eso que no tenés miedo, tenés que andar faltándole el respeto, ¿no? Pero si nosotros tememos a nuestro Dios, que es al que verdaderamente tenemos que temer y hacer su voluntad y arrepentirnos y tener temor reverente ante su palabra, Él va a defender nuestra causa. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, vemos que finalmente el intento de convencer a Dios y de maldecir y buscar el error para maldecir no tuvo éxito. Por lo tanto, vemos
creo que había otro texto también que revelaba esto, que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces le dijo, mirá, estos locos andan por el desierto, hace rato que no ven una mujer así vestida sensualmente, las hebreas son muy mujeres que se visten muy modestamente, no muestran nada, no insinúan nada, no hay seducción, o sea, cada uno está reservado para su marido. Ponerle armarle acá una tienda con mujeres sensuales y qué sé yo, armarle una calle, le dio como tenía que hacer, y bueno, entonces ahí fue, el pueblo cayó en eso, y hizo que el pueblo cayera, y ahí es donde el Eterno se enojó con su pueblo, amén. Entonces, para ir sintetizando, hermanos, yo quería mostrarles que la guerra espiritual pasa por ese lado, ¿no? En cómo el enemigo nos va a buscar de hacernos pisar el palito, cómo el enemigo va a tratar de, hacernos transgredir y estar, digamos, en enemistad con nuestro mismo Padre Eterno. Entonces ahí es donde de eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que cuidarnos, para que no caigamos, amén. Y quiero terminar con este texto. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, amén. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, amén. Así que, hermanos, nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento a través de la fe en el Mashiach. Nosotros entendemos que Él nos ha dado su espíritu, que nos ayuda en nuestra debilidad, amén. Él nos guía a toda verdad, Él nos enseña todas las cosas que nos ha enseñado nuestro Mashiach, y nos enseña la verdad. Nos constriñe cuando cometemos errores, Él nos convence de pecado, de juicio, de justicia y juicio cuando estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Entonces, si seguimos al Ruach, si seguimos la palabra, si nos sujetamos y andamos en el Espíritu y no satisfacemos nuestros deseos de la inclinación al mal, sabemos que no hay ninguna condenación para ninguno de nosotros, amén. El Eterno nos guarda, nos protege y el maligno no puede tocarnos. Así que yo le animo con estas palabras, estemos atentos, velando, amén. Dice que una palabra que decía Pablo, que la noche está avanzada, vistámonos de las armas de la luz, resistamos las obras de las tinieblas y seamos fieles al Eterno, amén, y Él nos va a dar la corona de la vida, amén. Así que le animo, hermano, no le tema al enemigo, témale a nuestro Dios. Amén. No le tema al enemigo. Esto es de tremenda fe, para cada uno de nosotros, de saber que nuestro Padre nos guarda, nos protege. No tenemos que, como dice el Salmo 91, no tenemos ni saeta que huele de día, ni pestilencia, ni nada que anda dando vuelta por ahí. Nosotros, si estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos bajo la protección.